¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y bueno, a disposición cuando gusten. Profesor regular adjunto simple, Cátedra de Filosofía e Introducción a la Filosofía, Licenciatura y Profesorado de Historia y Ciencias Sociales, investigador del CONICET, becario del CONICET, magíster en Antropología Social, posgrado Antropología, Universidad de Misiones, profesor de Historia, y está desarrollando ahora una beca postdoctoral en la Universidad Grande de Durão, financiada por el CONICET. Sí. En realidad no soy investigador de carrera, me presenté a la convocatoria y vamos a ver el año que viene qué pasó, si ingreso o no ingreso, digamos. Vamos a hacer tu obra que parece sí. que está buena, porque por lo que he averiguado, vos me decías, se agotó, que es el primer libro, no sé si es así, corregime, sobre las élites de Misiones, y una de las élites más fuertes, que es la familia de la empresa de Domingo Barte. Te devuelvo. Sí, en realidad es digamos, el primer trabajo que utiliza categorías conceptuales para analizar estos procesos históricos y antropológicos. Hay estudios sobre empresas, hay estudios sobre el periodo, pero tienen, digamos, la característica de que son descriptivos o más bien biográficos, ¿sí? No se problematizan ejes, digamos, y un poco la propuesta de esta investigación es problematizar y, bueno, hacer un poco una reflexión teórica sobre los procesos históricos. ¿Quién era Domingo Barte? ¿Qué tan poderoso fue en Misiones? Claro, poderoso en Misiones fue, digamos, ahora, si nosotros entendemos esta dimensión, justamente el trabajo va un poco criticando a las percepciones anteriores. Si entendemos solamente al personaje encorsetado en lo que fue la provincia de Misiones, no vamos a entender nunca la dimensión de todo lo que implicó esta empresa, digamos, que tenía que ver con la dimensión transfronteriza, más allá de la frontera, porque entender un poco la vida de Domingo Barte es también entender cómo operaban todas las empresas que se dedicaban a la explotación de los obrajes. Digamos, por decirte una, solamente la Núñez y Gibaja, que fue una de las más importantes y que a mi entender y con los resultados de mi investigación es la que reemplaza después a la Domingo Barte localmente, al menos. ¿Sí? Estamos hablando de periodo 1870-1930. En realidad, para hablar de Domingo Barte en Posadas tenemos que hablar básicamente a partir de 1877, cuando llega primero a Encarnación y después un año se traslada, digamos, a la sede. ¿Viene de dónde? Claro, se traslada a lo que sería la sede del obispado hoy, donde fijó residencia permanente. Este emigrante vino del País Vasco francés, de la ciudad de Pau, donde había nacido, y en su propia biografía, después, bueno, más relatos así de descendientes, la razón por la que viene, digamos, justamente es expulsado por la pobreza, la miseria que genera la derrota de Francia frente a Prusia en el año 1870. Fue una derrota muy vergonzosa, digamos, para el nacionalismo francés, y que de alguna manera también arrojó una enorme cantidad de inmigrantes a diferentes lugares del mundo. O sea, desde la primera oleada de inmigrantes para nuestra zona, si se quiere. No, antes existieron otras experiencias de colonización francesa en la región. Vos me decías, disculpa que te vaya interrumpiendo. Sí, sí. Vos me decías que el obispado fue la sede donde residía permanentemente. Una de las casas, digamos, porque en realidad Domingo Barte también tenía casas en Encarnación, una casa de campo donde ahora, digamos, es una propiedad privada, digamos, de una arrocera. También tenía una casa comercial similar a la de Posadas, la casa de comercio de Domingo Barte, está en la sede de lo que hoy sería el Banco Macro, digamos, y era la principal casa de ramos generales del Alto Paraná. ¿Por qué también la importancia de Posadas en este periodo y la dimensión? Porque si nosotros no dimensionamos lo que significaba Posadas y tener, digamos, el comercio de toda una región encorsetada, digamos, a partir de la ciudad puerto, digamos, que era Posadas para el Alto Paraná, nunca vamos a entender todo lo que implicó. Porque olvidémonos que existían rutas, por ejemplo, para llegar a los obrajes de Brasil, por tierra, por ejemplo, o el camino por tierra, digamos, no pensemos en la existencia de automóviles, era impracticable porque era difícil e imposible prácticamente transportar mercancías, digamos, por el peso que esto implicaba y también por el daño que podía provocar la lluvia, por ejemplo, y los accidentes, etc. Entonces, los brasileños, tanto como los paraguayos como los argentinos, utilizaban el río Paraná y
Posadas era el último eslabón en esa cadena como ciudad importante a nivel, digamos, comercial, porque en Posadas en ese momento es como, digamos, como bien saben, después de la creación del Territorio Nacional de Misiones comienza, digamos, a concentrarse una importante, un aparato burocrático de gobierno local. Y además de esto, digamos, el comercio que ya había previamente, que se había generado con digamos, el periodo de abastecimiento de la guerra de la Triple Alianza, donde yo planteo en este libro, digamos, los que abrieron la región, el Alto Paraná, son los personajes de la primera generación de esa élite local, donde hay apellidos muy conocidos de nuestra provincia, los Arrechea, por ejemplo, Goicoechea, por citarte algunos. Entre los Arrechea, por ejemplo, hay algunos que fueron gobernadores, digamos. ¿Son contemporáneos a Barque? Sí, sí, no, son anteriores y contemporáneos también. Digo, generaciones posteriores de estas familias son anteriores y después, bueno, convivieron en esa época. Los Arrechea nunca se fueron de la provincia, por ejemplo, y tuvieron 2 gobernadores en la provincia, en el territorio. Y bueno, ¿Hay Barte acá viviendo? Sí, hay muchos Barte. Sí. Bueno, eso está, no sé si está permitido que yo lo diga, pero bueno, sí, también hay una cuestión legal de muchos de los herederos que reclaman, digamos, sus herencias y bueno. ¿A quién le reclama? ¿Adentro de la familia o...? Digamos, a la justicia, digamos, en Paraguay, las tierras de Barte que estaban en su mayoría situadas en Paraguay y algunas también, digamos, más recientes, como el caso del Club Unión, por citarte algunos. El Club Unión, ¿qué sabes vos de eso? El Club Unión que hoy es, por si acaso alguien se olvidó, porque viste que uno se olvida que por ejemplo, que acá había, en el Banco Macro había una ferretería antes. Claro, esa era la ferretería de lo que era el antiguo Ramos Generales de Barte. Bueno, sí. Después pasó a ser Báez. No, la librería Báez. Sí, después. Sí. El Club Unión hoy está a la esquina de la heladería que cerró, que no sé qué hay allí, y hay un estacionamiento, en los playones del Club Unión, ¿correcto? Exacto. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo quedó ese tema? Bien, en principio hay otra faceta, digamos, del empresario que también se presenta acá, porque no se trata de presentar, digamos, el capitalista que solamente piensa en negocios, sino que se trata también de un personaje atravesado por múltiples facetas. Y en ese sentido, por ejemplo, el Club Unión corresponde a uno de los predios que fueron donados por Domingo Barte para que los obreros tengan un club de reunión de la empresa. Obviamente que no estamos hablando de los mensúes, digamos, estamos hablando de los cuadros administrativos, jerárquicos, donde, bueno, tenían sus eventos, digamos, que era dentro de la misma empresa, que además tenía cientos y miles de empleados, digamos. Entonces, esta faceta, digamos, que tiene que ver un poco también con lo que hacía su otro hermano, que era Juan Bautista Barte, que era el esposo de la, digamos, fundadora de las Damas de Beneficencia, tiene que ver un poco también con el costado en el cual, digamos, hay un elemento en el cual esta élite, ¿sí?, que tiene poder económico, un fuerte poderío económico, un fuerte poderío político, pero además necesita un capital cultural, ¿sí?, que se da a partir de la donación, por ejemplo, del terreno sobre el cual se levanta la Biblioteca Popular. Este otro capital cultural en el cual, por ejemplo, se puede dar... La de Córdoba y... Sí, no. Digamos, te digo que el mundo de las relaciones de estos hombres de la élite, digamos, el dinero indiscutiblemente era una faceta indiscutida en la posesión o la ostentación del poder, si se quiere decir. Ahora, lo que se plantean estos teóricos de las élites, digamos, es que, bueno, ¿qué pasa, digamos, con tener dinero suficiente? ¿O es también necesario, cuando se llega a los círculos de las élites dominantes, exhibir un dominio de otros ámbitos del saber asociado? Cultural y deportivo. Claro, lo que dice Bourdieu, digamos, el capital cultural, social, que no alcanza solamente a explicar por qué se da la acumulación de capital económico. El Savoy era de los Barte. El Hotel Savoy es una cadena internacional que compra esta antigua propiedad que perteneció a Domingo Barte. Porque el primer hotel, cuando lo termina de construir Domingo Barte, se llamaba France Hotel, aproximadamente entre 1914 y 1915, y bueno, inmediatamente, digamos, cambia de nombre, se pasa a llamar de France Hotel a Palace Hotel. Aparentemente ahí hay otro dueño, ¿sí? Y ahí, digamos, porque, digamos, investigar al hotel mal llamado Savoy Barte, digamos, no tienes, digamos, con esa lógica no tiene sentido, digamos. ¿Por qué? Porque el Hotel Savoy no es una empresa fundada por Barte, digamos. Claro. Hasta el día de hoy existe y es multinacional.
multinacional, digamos, esa empresa. Sí tiene sentido, por ejemplo, investigar por qué, en qué sentido, digamos, y ahí la hipótesis que planteo es que, bueno, va en el sentido de una lógica del capital simbólico y cultural, digamos. ¿Por qué? Digamos, porque estos empresarios, cuando tenían que reunirse con otros empresarios, no podían hacerlo en la esquina o en el bar o en el café, digamos. Tenían que tener un espacio donde firmar contratos, etcétera, etcétera. Además, hay otro elemento que acá se plantea, digamos. Domingo Barte ejerció la función de vicecónsul honorario durante muchísimo tiempo, entonces los elementos de la élite francesa circulaban permanentemente por este ámbito, y además, digamos, como dijimos, Domingo Barte no se trataba solamente de un empresario que vendía en los ramos generales o que tenía un hotel, digamos, también tenía el oficio de prestamista o banquero, digamos. Había incluso cerrado importantes tratos de prestamistas con otras empresas locales, digamos, algunas de las cuales que terminó muy mal, litigando, y otras quebraron, digamos, y terminaron cediendo como forma de pago sus bienes, digamos. Cuando yo hablo del Savoy acá al lado, el oyente del interior debe saber que estamos en Colón, casi Sarmiento. Acá al lado está el Hotel Savoy, que está ahí, y acá a la vuelta es el Obispado, que precisamente está aquí a 50 metros. Estamos charlando con Alberto Daniel Alcaraz, que hizo esta obra interesantísima, la empresa de Domingo Barte. Te quiero hacer una última pregunta y agradecerte la visita. ¿Cómo era como empresario yerbatero o del campo, Barte? ¿Y cuánto de lo que él hizo permaneció como cultura extractiva de la yerba? Claro, ahí está la parte más interesante del libro, o la más polémica, digamos, si queremos decir. Primero que todo porque, digamos, hasta 1894, cuando empiezan los gobiernos autonomistas a llevar una política de fiscalización, bueno, los empresarios eran bienvenidos y eran prácticamente agasajados como los pioneros de la yerba mate, la otra Paraná, etcétera, etcétera. Pero el Estado Nacional, con el Partido Autonomista, empieza con esta política de crear la Argentina y los argentinos, digamos, un sistema educativo unificado, un sistema de aduanas también repartido federalmente, y es ahí también donde esta burocracia que no existía, digamos, los cuadros administrativos, son cooptados de esta primera generación de la élite local, ¿sí?, de estas familias que habían mencionado anteriormente, y es ahí donde el Territorio Nacional de Misiones empieza a incorporarlos en los cuadros administrativos. ¿Qué pasa? Inmediatamente se empieza a cobrar un impuesto a la yerba mate, ¿sí?, y esto genera un rechazo entre los empresarios yerbateros, ¿sí?, y empieza a considerarse la yerba mate traída desde Brasil y desde Paraguay, donde Domingo Barte tenía, imaginemos una superficie equivalente a Bélgica, solamente en Paraguay, y en Brasil tenía otro tanto, digamos, de 65.000 hectáreas, muchísimas tierras, pero además siempre fue socio, digamos, de otra empresa con la más grande, digamos, latifundista de Paraguay, que es la Sociedad Industrial Paraguaya, que tenía los yeroles de Tacurupucú, que se extendían hasta Mato Grosso y más allá incluso. Bien, ¿qué pasó? Entonces ahí se produce un conflicto, y esto es lo que yo analizo en uno de los capítulos. Las políticas fiscalistas del Estado Nacional, expresada en el gobernador Lanusse, empiezan a chocar con los intereses de los yerbateros. Y es ahí donde Domingo Barte, que si bien era extranjero, digamos, llegó a ser presidente del Consejo Municipal, digamos, de la ciudad, empieza a hacer una oposición cada vez más fuerte, digamos, a las políticas del Estado Nacional, manifestada en el gobierno territorial. Esto termina muy mal, termina en un conflicto y con la renuncia de Domingo Barte al Consejo Municipal. Y la población local agasajando al gobernador, algo muy llamativo, digamos, porque nosotros en estos tiempos estamos acostumbrados a ver todo lo contrario, digamos. También hay una serie de alianzas entre, digamos, empresarios yerbateros y jueces locales, ¿sí? Hay otros, digamos, jueces que están permanentemente consintiendo o aprobando, digamos, los contratos de los trabajadores, pero además no visualizaban el ingreso de yerba mate como contrabando. El problema es el siguiente, digamos, Domingo Barte, digamos, empieza a ser perseguido, digamos, analizado justamente por denuncias de contrabando, ¿sí?, contrabandismo de yerba mate, al punto tal que, digamos, el Estado brasileño, que también estaba con una política de fiscalización y de cobro, digamos, de impuestos, digamos, estuvo a punto de encarcelarlo. Esto lo encontré hace muy poco, digamos, claro que no está en este libro, porque es documentación reciente que encontré, digamos, en un diario brasileño de 1908, por evasor al fisco y contrabandista, digamos, de yerba mate,
eso es algo recién que encontré en el diario La Noticia de Paraguay, de Brasil, perdón, del estado de Paraná. Y eso implicaba también un correlato similar a lo que pasaba acá en Posadas con